Secretos en Londres. Saga Bevelstock 2 por Julia Quinn. Capítulo 6. Harry había estado planeando dirigirse a casa. Tenía la costumbre de montar a caballo temprano por la mañana, incluso en la ciudad, y había estado a punto de salir del parque cuando descubrió a Lady Olivia sentada en un banco. Lo encontró suficientemente interesante como para detenerse y ser presentado a la amiga de ella, pero después de unos instantes de frívola charla, decidió que no encontraba a ninguna de ellas lo suficientemente interesante como para distraerlo de su trabajo, especialmente desde que Lady Olivia era la razón de que en primer lugar se hubiera atrasado tanto. Ella había dejado de espiarle, eso era cierto, pero el daño estaba hecho. Cada vez que se sentaba en su mesa, podía sentir sus ojos sobre él, a pesar de saber con certeza de que ella había cerrado herméticamente las cortinas. Pero evidentemente, la realidad tenía muy poco que ver con el asunto, porque todo lo que tenía que hacer, así parecía, era echar un vistazo a su ventana y perdía una hora entera de trabajo. Sucedía de este modo. Él miraba la ventana, porque estaba allí, y no podía evitar echarle un vistazo a menos de que también cerrara herméticamente las cortinas, lo cual no estaba dispuesto a hacer, dada la cantidad de tiempo que se pasaba en la oficina. Así que miraba la ventana y pensaba en ella, porque, en realidad, acerca de quién más pensaría él mirando la ventana de su dormitorio. Llegados a este punto, el enojo se instalaba, porque A, ella no valía el esfuerzo, B, ni siquiera estaba allí, y C, no estaba trabajando por su culpa. La opción C siempre lo llevaba a un ataque de constante irritación profunda, esta vez dirigida a sí mismo, porque D, en verdad debería tener mejor poder de concentración. E, solo era una estúpida ventana, y F, si iba a ponerse nervioso por una fémina, debería ser una que al menos le gustara. La F era donde generalmente soltaba un fuerte gruñido y se obligaba a volver a su traducción. Normalmente funcionaba durante 1 minuto o 2, luego volvía a alzar la mirada, por casualidad veía la ventana y todo el puñetero ciclo sin sentido volvía a empezar, lo cual había sido la razón por la que, al ver el espectro de completo terror cruzar por el rostro de Lady Olivia Bevelstock al mencionar a su hermano, decidió que no tenía que volver al trabajo justo ahora. Después de toda la molestia que le había causado, tenía muchas ganas de observarla experimentar un sufrimiento similar. ¿Conoce al hermano de Olivia, Sir Harry?, preguntó la señorita Cadogan. Harry se movió para bajar de su montura. Parecía que estaría allí durante un rato. No tengo el placer. El rostro de Lady Olivia asumió indudablemente un semblante agrio ante el uso de la palabra placer. Es su hermano gemelo, siguió la señorita Cadogan, recientemente venido de la universidad. Harry se giró hacia Lady Olivia y dijo, no sabía que tuviera un gemelo. Ella se encogió de hombros. ¿Su hermano ha terminado los estudios? Ella asintió secamente. Él casi sacudió la cabeza ante la actitud de ella. De verdad que era una fémina bastante antipática. Era una pena que fuera tan hermosa. No se merecía la buena suerte de su aspecto. Harry más bien pensaba que debería tener una gran verruga en la nariz. Entonces, tal vez él conozca a mi hermano. Deben de tener la misma edad. ¿Quién es su hermano?, preguntó la señorita Cadogan. Harry les contó un poco sobre Edward, deteniéndose un momento antes de que el hermano de Lady Olivia llegara. Iba a pie, paseando solo, con la ágil manera de andar de un hombre joven. Se parecía bastante a su hermana, se percató Harry. El pelo rubio era varios tonos más oscuro, pero los ojos llenos de vida eran exactamente los mismos, en color y forma. Harry hizo una reverencia, al igual que el señor Bevelstock. Sir Harry Valentine, mi hermano, el señor Winston Bevelstock. Winston, Sir Harry. Esto fue dicho por Lady Olivia con una contundente falta de interés o inflexión. Sir Harry, dijo Winston educadamente. Conozco a su hermano. Harry no lo reconoció, pero supuso que el joven Bevelstock era uno de los conocidos de Edward.
Se encontraba a muchos de ellos aquí y allí, la mayoría eran totalmente olvidables. Tengo entendido que usted es nuestro nuevo vecino. Harry respondió a esto con un murmullo y una inclinación. Al sur. Efectivamente. Siempre me gustó esa casa, dijo Winston, o mejor dicho, aseveró. Desde luego sonaba como si estuviera a punto de hacer la declaración de un magnífico viaje. De ladrillo, ¿no? Winston, dijo Olivia impaciente. Sabes perfectamente que es de ladrillo. Bueno, sí, dijo con un descortés ondeo de la mano. O por lo menos estaba moderadamente seguro. No presto a menudo atención a esas cosas, y como sabes, mi habitación da otra dirección. Harry sintió una sonrisa reptar por sus labios. Esto solo podía ponerse mejor. Winston se giró hacia Harry y dijo, sin ninguna otra razón aparente que la de torturar a su hermana, la habitación de Olivia da al sur. No me diga. Olivia parecía como si fuera... Sí, confirmó Winston, poniendo fin a la especulación de Harry en lo que pudiera ser o no Lady Olivia, pero estaba pensando que esa combustión espontánea no estaba fuera del reino de la posibilidad. Seguramente ha visto su ventana. Siguió Winston. Realmente no pudo pasarlo por alto. Está... ¿Winston? Harry hasta retrocedió 1 centímetro o 2. Parecía como si pudiera haber violencia, y a pesar de la mayor altura y peso de Winston, Harry apostaría por su hermana. Estoy seguro de que Sir Harry no está interesado en un plano de nuestra casa. Winston se acarició la barbilla pensativamente. No estaba pensando en un plano tanto como en una elevación. Harry volvió a girarse hacia Olivia. No estaba seguro de que hubiera visto nunca tanta furia bajo control. Era impresionante. Es agradable verle esta mañana, Winston. Intervino la señorita Cadogan, muy posiblemente ignorante de la tensión familiar. ¿A menudo sale por ahí tan temprano? No, mi madre me envió a buscar a Olivia. La señorita Cadogan sonrió intensamente y volvió su atención hacia Harry. Entonces parece que usted es el único visitante matutino habitual aquí en el parque. Yo también vine buscando a Olivia. No hemos tenido la oportunidad de charlar durante años. Ha estado enferma, ¿sabe? No lo sabía, dijo Harry. Espero que se sienta mejor. Winston también estaba enfermo, dijo Olivia ofreciendo una sonrisa aterradora. Mucho más enfermo que yo. ¿O no? Habló efusivamente la señorita Cadogan. Siento muchísimo oír eso. Se giró hacia Winston con gran consternación. Si lo hubiera sabido, le habría traído un bálsamo. Me aseguraré de informarte la próxima vez que caiga enfermo. Ella se giró hacia Harry bajando la voz y dijo, sucede más a menudo de lo que querríamos. Es muy preocupante. Y luego bajó a un susurro. Nació así. La señorita Cadogan se alzó de pie, toda su atención sobre Winston. Ahora se siente mejor. Debo decir que parece un poco paliducho. Harry pensó que el hombre parecía el vivo retrato de la salud. Estoy bien, soltó Winston, su ira claramente dirigida a su hermana, que todavía estaba sentada en el banco, pareciendo extremadamente satisfecha con sus recientes logros. La señorita Cadogan miró más allá de él, hacia Olivia, la cual estaba negando con la cabeza, gesticulando. No lo está. Definitivamente le traeré un bálsamo, dijo la señorita Cadogan. Tiene un sabor un poco repugnante, pero nuestra ama de llaves le tiene una fe ciega, e insisto en que vuelva a casa de una vez. Fuera hace fresco. En realidad no es necesario, protestó Winston. De todos modos tenía planeado volver pronto. Intervino la señorita Cadogan, probando que el joven Bevelstock no era rival para la fuerza combinada de dos mujeres decididas. Puede escoltarme. Informa a madre que volveré dentro de un momento, dijo dulcemente Olivia. Su hermano la fulminó con la mirada, pero había sido claramente manipulado, así que tomó el brazo de la señorita Cadogan y se alejó con ella. Bien jugado, Lady Olivia, dijo Harry con admiración una vez que los otros estuvieron fuera del alcance del oído.
Ella le ofreció una mirada aburrida. Usted no es el único caballero que encuentro irritante. No había una manera de poder ignorar un comentario de ese tipo, así que se sentó a su lado, dejándose caer exactamente en el lugar desocupado recientemente por la señorita Cadogan. ¿Algo interesante?, preguntó, haciendo un gesto hacia el periódico. No sabría decir. Me veo asediada por las interrupciones. Él se rió entre dientes. Señal para disculparme, estoy seguro, pero no voy a darle ese gusto. Ella apretó los labios, aparentemente tragándose una réplica. Harry se sentó, cruzando el tobillo derecho sobre la pierna izquierda, dejando que su pose perezosa señalara que se estaba instalando a su lado. Después de todo, no es como si estuviera invadiendo su intimidad. Estamos sentados en un banco de Hyde Park, al aire libre, en un lugar público, etcétera, etcétera. Se detuvo, dándole la oportunidad de hacer un comentario. Ella no lo hizo, así que continuó con ello. Si quisiera intimidad, habría llevado el periódico a su habitación, o tal vez a su oficina. Esos lugares, estaría de acuerdo, donde uno puede actuar bajo la suposición de privacidad. Otra vez esperó. Otra vez Olivia se negó a participar, así que bajó la voz hasta un murmullo y preguntó: ¿Tiene oficina, Lady Olivia? No creía que ella le contestara. Miraba al frente, totalmente decidida a no mirarlo a él, pero para su sorpresa, soltó entre dientes: No la tengo. La admiró por aquello, pero no lo suficiente como para cambiar de táctica. Qué lástima. Encuentro muy provechoso tener un lugar propio que no sea utilizado para dormir. Debería considerar una oficina, Lady Olivia, si desea un lugar para leer su periódico alejada de los ojos entrometidos de los demás. Olivia se giró hacia él con una impresionante expresión de indiferencia. Está sentado sobre el bordado de mi doncella. Mis disculpas. Harry bajó la mirada, sacó la tela de debajo de él. Apenas estaba sentado sobre el dobladillo, pero decidió ser magnánimo y declinó hacer un comentario y lo puso a un lado. ¿Dónde está su doncella? Olivia agitó la mano hacia una dirección indeterminada. Se fue a reunirse con la doncella de Mary. Estoy segura que volverá en cualquier momento. Harry no tenía respuesta para eso. En cambio dijo: Usted y su hermano tienen una relación interesante. Ella se encogió de hombros, a todas luces intentando sacárselo de encima. El mío me detesta. Eso captó el interés de Olivia, que se giró sonriendo muy dulcemente y dijo: Me gustaría conocerle. Seguro que sí. No está a menudo en mi oficina, pero cuando se levanta a una hora razonable, desayuna en el saloncito. La ventana está justo 2 más allá de mi oficina, hacia la parte delantera de la casa. Puede intentar buscarle allí. Ella le ofreció una dura mirada. Él sonrió sin gracia en respuesta. ¿Por qué está usted aquí? Hizo un gesto hacia su montura. Salí a cabalgar. No, ¿por qué está aquí, en este banco, sentado a mi lado? Harry pensó en ello durante un momento. Usted me desconcierta. Ella frunció los labios. Bien, supongo que es justo. El sentimiento era bastante amable de su parte, aunque su tono no lo fuera. Después de todo, acababa de decir justo minutos antes que lo encontraba irritante. Entonces llegó su doncella. Harry la oyó antes de verla, pisoteando sobre la hierba húmeda con enorme irritación. Rastros de un acento cockney eran evidentes en su voz. ¿Por qué parece pensar esa mujer que debería aprender francés? Quiero decir, es ella la que está en Inglaterra. Oh. Se detuvo, mirando a Harry con algo de sorpresa. Cuando siguió, su voz y acento eran considerablemente más cultos. Lo siento, señora, no me di cuenta de que tenía compañía. El caballero ya se iba, dijo Lady Olivia, toda dulzura y suavidad. Se giró hacia él con una sonrisa tan sorprendentemente alegre que Harry por fin comprendió todos esos corazones rotos de los que había oído hablar. Muchas gracias por su compañía, Sir Harry. A él se le cortó la respiración y se le ocurrió que ella era una mentirosa extremadamente buena. Si no hubiera pasado los últimos 10 minutos con la señora a la que ahora se refería en su cabeza como chica hosca,
se habría enamorado de ella. Como señaló Lady Olivia, dijo tranquilamente, ya me iba. Y así lo hizo, con toda la intención de no verla nunca de nuevo, al menos no a propósito. Con los pensamientos de Lady Olivia dejados atrás firmemente, Harry volvió más tarde al trabajo esta mañana y por la tarde estaba perdido en un mar de modismos rusos. Kogdaragna Georges Bisniet, cuando el cangrejo silba en la montaña o cuando los cerdos vuelen. Sdelats Islona Ismuka, hacer un elefante de una mosca o hacer una montaña de un grano de arena. Sdoklogo Kosla y Chertiklok, incluso de la cabra muerta, cada pieza de lana sirve para algo, es igual a... Consideró esto durante varios minutos, golpeando ociosamente la pluma contra el secante y estaba a punto de darse por vencido y seguir cuando oyó un golpe en la puerta. Entre. No alzó la mirada. Había pasado tanto tiempo desde que había sido capaz de mantener su concentración durante un párrafo entero que no iba a romper ahora el ritmo. Harry. La pluma de Harry se quedó inmóvil. Había estado esperando al mayordomo con el correo de la tarde, pero esta voz pertenecía a su hermano menor. Edward, dijo, asegurándose de que sabía exactamente dónde se quedaba antes de alzar la mirada. Qué agradable sorpresa. Esto llegó para ti. Edward cruzó la habitación y puso un sobre en la mesa. Por mensajero. El exterior del sobre no indicaba el remitente, pero las señales eran familiares. Era el Ministerio de Defensa, y casi seguro contenía algo de importancia. Rara vez enviaban un comunicado de este tipo directamente a su casa. Harry lo hizo a un lado, con la intención de leerlo cuando estuviera solo. Edward sabía que traducía documentos, pero no sabía para quién. Hasta ahora Harry no había visto ninguna señal de que pudiera confiarle la información. Sin embargo, la carta podía esperar unos minutos. Ahora mismo Harry tenía curiosidad por la presencia de su hermano en la oficina. No era costumbre de Edward ir repartiendo artículos por la casa. Incluso si hubiera sido él el receptor de la carta, seguramente la hubiera arrojado en la bandeja del vestíbulo principal para que se encargara el mayordomo. Edward no interactuaba con Harry a menos de que se viera obligado a hacerlo por influencia externa o por necesidad. La necesidad normalmente era del tipo financiero. ¿Cómo estás hoy, Edward? Edward se encogió de hombros. Parecía cansado, con los ojos rojos e hinchados. Harry se preguntó hasta lo tarde que había salido la noche anterior. Sebastián se unirá a nosotros para cenar esta noche, dijo Harry. Edward rara vez comía en casa, pero Harry pensaba que tal vez lo haría si sabía que Seb estaría allí. Tengo planes, dijo Edward, pero entonces añadió, pero quizás puedas retrasarlos. Lo agradecería. Edward permaneció en el centro de la oficina, la propia imagen de un chico enfurruñado y hosco. Ahora tenía 22 años y Harry suponía que se creía un hombre, pero su porte era inmaduro y sus ojos todavía jóvenes. Joven, pero no juvenil. Harry estaba preocupado por lo demacrado que parecía su hermano. Edward bebía demasiado y seguramente dormía muy poco, aunque no era como su padre. Harry no podía marcar la diferencia, a excepción de que Sir Lionel siempre había sido jovial, excepto cuando estaba triste y pedía disculpas, pero normalmente lo olvidaba todo a la mañana siguiente. Pero Edward era distinto. Harry no podía imaginárselo subiendo a una silla y poniéndose poético sobre la esplendidez de una escuela. Edward ni siquiera intentaba ser encantador y afable durante las raras ocasiones que compartían la comida. En cambio, se sentaba en pétreo silencio, sin contestar, salvo las preguntas directas, y esto con el mínimo de palabras. Harry era dolorosamente consciente de que no conocía a su hermano, no sabía nada de sus pensamientos o intereses, había estado fuera la mayor parte de los años de formación de Edward en el continente, luchando al lado de Seb en la 18ª de los Husares. Cuando volvió, intentó reavivar la relación, pero Edward no había querido tener nada que ver con él. Solo estaba aquí, en la casa de Harry, porque no podía permitirse alojamiento por sí mismo.
Era el hermano menor por excelencia, sin herencia y sin habilidades aparentes. Se burló ante la sugerencia de Harry de que también se uniera al ejército, acusándole de solo querer deshacerse de él. Harry ni se había molestado en sugerir el clero. Era difícil de imaginar a Edward dirigiendo a alguien hacia la rectitud moral, y a pesar de eso, Harry no quería deshacerse de él. Recibió una carta de Anne a principios de la semana pasada, mencionó Harry. Su hermana, que se había casado con William Forbush a la edad de 17 años, nunca miró atrás y de todos los lugares había acabado en Cornwall. Enviaba a Harry una carta cada mes, repleta de novedades de su prole. Harry le escribía en ruso, insistiendo en que si no utilizaba el idioma, lo perdería totalmente. La respuesta de Anne había sido la advertencia que Harry le había hecho, cortada de su propia carta y pegada en una nueva hoja de papel, seguida por, en inglés, «Eso pretendo, querido hermano». Harry se rió, pero no se detuvo con el ruso, y ella debía tomarse tiempo para leer y traducir, porque cuando contestaba, a menudo tenía preguntas sobre las cosas que él le había escrito. Era una correspondencia divertida. Harry siempre ansiaba sus cartas. Anne no le escribía a Edward, solía hacerlo, pero paró cuando se dio cuenta de que él nunca le devolvería el gesto. «Los niños están bien», siguió Harry. Anne tenía 5, todos chicos, excepto la última. Harry se preguntaba qué aspecto tendría ahora. No la había visto desde que se fue al ejército. Harry se sentó en su silla, esperando, por algo, que Edward hablara, que se moviera, diera una patada a la pared. Más que nada, estaba esperando que él pidiera un adelanto de su asignación, lo cual era seguramente la razón de su aparición, pero Edward no dijo nada. Simplemente golpeaba el dedo del pie en el suelo, dando en la esquina de una alfombra de tono oscuro y levantándola antes de darle con el talón para bajarla. «Edward, mejor que leas tu carta», dijo Edward con brusquedad mientras se iba. «Dijeron que era importante». Harry esperó a que se fuera. Luego recogió a la directriz del Ministerio de Defensa. Era raro que le contactaran de esa manera. Normalmente solo enviaban a alguien con los documentos para entregarlos a mano. Abrió la nota, utilizando el índice para romper el sello, y luego lo abrió. Era corto, solo 2 frases, pero era claro. Harry tenía que presentarse en las oficinas de la Guardia Montada de Whitehall inmediatamente. Gimió. Cualquier cosa que requiriera su presencia no podía ser buena. La última vez que lo habían solicitado fue para ordenarle que actuara de niñera de una anciana condesa rusa. Tuvo que permanecer pegado a su lado durante 3 semanas. Se quejaba del calor, de la comida, de la música. La única cosa de la que no se quejaba era del vodka, y eso porque lo había traído ella. También insistía en compartirlo. Alguien que hablara el ruso tan bien como Harry no podía beber la basofia inglesa, anunció. En serio le recordaba un poco a su abuela por eso, pero Harry no bebía, ni siquiera una gota, y se pasó noche tras noche vaciando el vaso dentro del tiesto de una planta. Por raro que parezca, la planta creció con fuerza. Con bastante seguridad, el mejor momento de la misión fue cuando el mayordomo frunció el ceño ante la maravilla botánica y dijo: «No sabía que daba flores». Aunque Harry no tenía deseos de repetir la experiencia, desafortunadamente, raramente le daban el lujo de rechazarla. Divertido, ¿eh? Lo necesitaban a él, ya que los traductores rusos no abundaban precisamente, y aún así esperaban que él brincara de entusiasmo ante su petición. Harry consideró brevemente terminar la página en la que estaba trabajando antes de salir, pero luego decidió lo contrario. Era mejor hacer aquello cuanto antes. Y además, la condesa estaba de vuelta en San Petersburgo. Era de suponer que quejándose del frío, del sol y de la falta de caballeros ingleses obligados a servirla, cualquier cosa que quisieran de él no podía ser tan malo como eso. No,